Te damos la bienvenida a este video de las respuestas a las preguntas que quedaron sin respuestas en nuestro webinar. Tenemos un webinar mensual gracias a FP Popular. En este caso fue el de mayo del 2025, donde hablamos de las deudas no productivas, cómo salir de ellas. Me acompaña Rodalí Santana, que trabajó 25 años como gerente de banco en un gran banco de la República Dominicana. Además, tiene 16 años trabajando conmigo. La presento así porque muchas veces le pregunto a ella de esas cosas que son bancarias y de otras tantas cosas que me puede ayudar. O ella mete la cuchareta y da la respuesta que es más correcta muchas veces o complementa lo que yo estoy diciendo. Bienvenida, Rodalí Santana. Muchísimas gracias, Diego. Un placer ponerle voz a las preguntas de los participantes. Y comenzando de una vez, leemos la de Orelvi. ¿Es inteligente tomar un préstamo para fondo de emergencia e invertir en una AFI? Soy mejor pagador que ahorrador. Bueno, aquí hay que aclarar varias cosas. Primero, mejor pagador que ahorrador quiere decir que tomas un préstamo y lo pagas. Pero cuando te dicen ahorrar, encuentras varias excusas. Ok, eso es lo primero que tenemos que trabajar, porque si tú eres de esas personas que se dicen así, lo que hay que resolver es ese problema. Y lo vamos a resolver de otra manera que no es la que tú me estás diciendo. Porque tú me dices que ponerlo en una AFI, pero lo que tomaste prestado. Cuando tomas prestado vas a estar pagando intereses y los intereses no se convierten en patrimonio. Ya sé, es un buen truco para uno saltearse el problema que tú describiste que tienes, que es el de que mejor pagas que ahorras. Entonces, te doy el truco. Por favor, en vez de irte a tomar un préstamo y ponerlo en una API, una administradora de fondo de inversión o un fondo mutuo, en el mundo se trabaja con ETFs, lo que te diría es ponle un débito automático a tu cuenta que mande el dinero directamente a tu encargo financiero de tal manera que tú estés ahorrando sin darte cuenta, como si fuera un préstamo. Te estás sacando el dinero, pero en vez de irse una parte a intereses, se va todo a ahorro y a creación de patrimonio porque todo está en inversión. No sé si tienes algo que agregar, Rodali. Si el encargo fiduciario que él estaría abriendo en la AFI, pues él le podría, como dices, mandar ese dinero de manera directa. En algo muy importante también, Diego, resaltar que tú mencionas que no es bueno uno crear un fondo para emergencias, sentir eso de la emergencia, sino que mucho mejor sentir que estoy creando mi futuro, construyendo mi futuro y no teniendo unos pocos centavos ahí para algún problema que se me pueda crear. Exacto, es que una emergencia llega cuando no tengo patrimonio para hacerle frente. Por lo tanto, yo te diría, por favor, crea patrimonio. ¿Ves? Si tomas un préstamo para entonces poder ahorrar, lo que haces es que cuando pagas el préstamo, dejas de ahorrar. Tu patrimonio llegó hasta ahí y con las emergencias que se te vayan presentando, se va a ir reduciendo y vuelves a lo mismo. Por lo tanto, yo no te diría, ten un fondo de emergencia, odio el pensamiento de fondo de emergencia, mejor ten patrimonio. El siguiente participante es Saudi, dice, tengo una deuda que no puedo pagar. ¿Qué es más conveniente? ¿Renegociar la deuda o hacer un acuerdo de pago? No importa lo que hagas, más conveniente será, depende de tu imagen crediticia, depende de lo que los bancos estén viendo, depende de todo lo que se pueda. Porque tú dices, sí, renegociar la deuda siempre y cuando alguien quiera renegociar contigo o darte otro préstamo. Pero cuando ya no puedes, estás obligado a hacer un acuerdo de pago. Lo único importante es que antes de hacer cualquiera de los dos pasos, sepas que la cuota que te están poniendo, tú la puedes pagar. Cuando te has atrasado, cuando no has pagado, cuando llegas al punto de que estás en legal para hacer un acuerdo de pago, es porque ya has intentado y no has podido sacar la cantidad de dinero para poder hacerle frente. Una renegociación o un acuerdo de pago te va a llevar a comprometerte con una cuota. Tengo el problema muchas veces que me he encontrado que se ponen una cuota, voy a decir un número, $200, y al final de cuentas esos $200 no lo pueden sacar de un salario de $1,000 que tienen y gastos de 950. No pueden. Entonces tienes que primero reducir tu
presupuesto, reducir tus gastos para que puedas hacerle frente a esa cuota y salir de ese problema tarde o temprano. Así es. Y nuestra siguiente participante en preguntar es la señora Mariela. Dice, cuando tengo un préstamo y voy a realizar un pago extraordinario, ¿recomienda reducir el monto que se paga de cuota o el tiempo del préstamo? Yo solo recomiendo reducir la cuota cuando no puedes hacerle frente a esa cuota. Vamos a decir que la cuota sea de $200, entonces no puedo con $200, voy a hacer un pago extraordinario para bajar la cuota a 160, 170, y ahí entonces ya puedo, por decir un número cualquiera, ¿no? Esa es la única forma de yo decirte, hazlo así. Pero si puedes con la cuota, cuando reduces el tiempo, estás reduciendo la cantidad de dinero que se está ganando la institución financiera. O sea, la cantidad de dinero que pagas que no produce nada, estás reduciéndola, por lo tanto, te queda más a ti. Porque cuando pagamos una cuota, nosotros pagamos una parte que es interés y otra parte que es capital. El interés es el resultado de la tasa de interés por el dinero que le debo al banco cada día o en ese momento. Entonces, si yo reduzco la cuota, lo que estoy reduciendo es la parte del capital que yo aporto. Por lo tanto, el próximo mes deberé más de lo que debería si aumento yo o si dejo la cantidad de capital que yo aporto. Por lo tanto, siempre yo recomiendo, o casi siempre recomiendo, reducir el tiempo y no reducir la cuota, a menos que te pase como el primer caso que yo dije, que es que no puedes con esa cuota. Juan te pregunta, 2 meses de atraso en un préstamo personal, ¿podría dañar mi historial crediticio hasta un punto de negarme un reenganche o un nuevo préstamo? Por lo general, no. Si te ha pasado es porque tienes otras cosas. Hay que tomar en cuenta de que si solo tienes ese préstamo te va a dar más duro en el número que si tienes otros préstamos o, digamos, otros instrumentos de crédito, porque una tarjeta de crédito, no sé, lo que debes del teléfono, la luz, todo eso te aporta. Pero si tienes un solo préstamo y lo atrasas en 2 meses, te va a dar más duro, pero no a tal punto de que no te renegocien o te reenganchen un préstamo. Pero yo tendría mucho cuidado porque mucha gente se descuida en ese sentido, tiene un solo préstamo o tiene otras variables por ahí que sí le están demostrando a las instituciones financieras de que uno está en peligro de comenzar a ser moroso, a comenzar a no pagar, y ahí entonces le dicen a uno, no, mejor devuélveme dinero ahora, búscate un préstamo con otro y devuélveme dinero, o vamos a renegociar, o vamos a hacer más fuerte porque realmente no puedo. Pero eso es porque tienes otras cosas por ahí. No sé si tienes algo que agregar, Rodal. Creo que muy claro, Diego, así que voy a pasar a la siguiente pregunta. La hace Diosa y dice, no estoy atrasada, pero tengo varios productos y me sacan casi todo de mi nómina. Yo solicité una consolidación y me dicen que debo tomar un préstamo para pagar mi tarjeta, pero que ya no puedo tomar otro préstamo porque no me da. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, yo lo expliqué en el webinar. También está mi curso cómo 5 fáciles pasos para salir de las deudas. Está en YouTube, totalmente gratuito. Búscalo, Diego Sosa, 5 fáciles pasos para salir de las deudas. Porque lo que tenemos que hacer es encontrar cuáles son las deudas que nos están costando más y comenzar a abonarle a ellas primero para hacer un sistema de donde nosotros podamos comenzar a eliminar deudas. Ya en el momento que estás, tienes que eliminar deudas. Y si te das cuenta de que cada mes tienes que buscar dinero para pagar las deudas, o sea, no te alcanza el dinero para vivir y pagar las deudas, entonces tienes que remover cielo y tierra porque si no, vas a estar incrementando la deuda mes a mes y te está costando demasiado dinero. Yo te diría, mira el curso nuevamente, mira el curso de 5 fáciles pasos para salir de las deudas, porque la única opción que tienes para salir de deudas es pagar. ¿Y cómo pagar? Ahí te lo explico. Miosotis dice, ese día estabas hablando de un 5% que sería como lo máximo que recomiendas de uno tener de cuota para pagar de los ingresos de uno una deuda no productiva. Ella pregunta, ese 5% que se refiere el señor Sosa de deuda no productiva, ¿tendrá algo que ver con los gastos fijos?
Bueno, claro que tiene que ver con los gastos fijos, porque alguien que tenga gastos fijos de 100% no puede sacar ni el 5%. Pero alguien que tenga el 50% no es sano comenzar a tener el 5%. Yo ese 5% lo decía, vamos a poner en contexto a las personas que no tomaron el webinar o que no recuerdan esta parte. Yo decía, si vas a tomar una deuda no productiva, no debe pasar de 5%. Digamos que alguien me dice, Diego, vámonos de fin de semana, vámonos de viaje, vamos a pasar el fin de semana en, no sé, en un resort, y yo calculo y digo, bueno, no tengo el dinero ahora mismo porque tal vez lo tengo trabajando como capital de trabajo, no me conviene sacárselo al negocio, o tal vez, no sé, cualquier cosa, no tengo suficiente efectivo, tengo el dinero en una buena inversión, no lo voy a sacar, pero me quiero ir. Y yo digo, ok, ¿cuánto yo voy a pagar de cuota? Vamos a decir que yo gano $1,000, un 5% serían $50. Digo, bueno, ok, si voy a pagar $50 mensuales durante tanto tiempo, digamos, 10 meses, bueno, no importa, ¿qué son $50 para mí? Que es el 5% de mi ingreso cuando yo pudiera tenerlo tal vez de ahorro. Bueno, no lo voy a tener de ahorro, lo que hice fue adelantar ese viaje, adelanté mi futuro porque me fui ahora, me va a costar un poco más porque voy a pagar intereses, pero no me está llevando a una ola que me puede arrastrar y con la resaca a llevarme a alta mar y ahogarme. Ese es el 5% que yo me refiero. Bien, Wander dice, ¿puede explicar un poco más acerca del cobro de los intereses? Tomé un préstamo y según la tabla de amortización, empecé pagando el 80% de la cuota de intereses. O sea, el 80% de lo que era mi cuota eran intereses. Ok, yo lo explicaba y en la pregunta anterior o tras anterior lo expliqué, lo dije un poco. Cuando nosotros tomamos un préstamo, vamos a decir, tomé un préstamo de $10,000. Yo voy a pagar, vamos a decir un número, 12% para 10%, 12% para que me sea más fácil. 12% de interés sobre $10,000, estamos hablando de que yo pagaría $1,200 al año. Eso quiere decir que son $100 en el mes. ¿Ok? Yo pagaría $100 en el mes. Si mi cuota es de $200, eso quiere decir que de los 10, de esa cuota lleva $100 de interés y $100 de capital. Por lo tanto, el mes siguiente ya yo no debo 10,000, debo 10,000 menos 100 que aporté de capital. Entonces, ahí me van a calcular 10,000 menos 100 son 9,900. El interés será sobre 9,900. Ya no voy a pagar $100 de intereses, sino menos. ¿Por qué te hace el 80% de interés? Porque tal vez la cuota para ti, en este caso hipotético que puse sin hacer cálculos, no pusiste una cuota de $200, tenía un interés de 100 y te pusieron una cuota de 120. Aproximadamente te daría un 80% de interés. Lo importante es que esa cuota sea mayor para que todo lo otro vaya a capital. Esa cuota con un 80% de interés, lo más seguro que es un préstamo a bastante largo plazo y por eso te vas a pasar tanto tiempo pagando. Lo ideal es aumentar la cuota porque lo que aumentas no es el interés, sino el capital y vas a devolverlo más rápidamente y se convierte en un exponencial hacia abajo y vas a terminar pagando mucho menos interés. Edwin dice, ¿cuáles son los riesgos de financiar la tarjeta en lo que se bajan esas deudas al 5% de los ingresos mensuales que hablábamos hace un momentito? El riesgo de financiar la tarjeta es que los intereses de tarjeta de crédito son leoninos, son muy altos, son fuertísimos. Más que pierdes muchas ventajas de cashback, pierdes, si te pasas te pueden cobrar, ¿cómo se llama eso, Rodal? Y cuando uno se pasa, siempre se me olvidan los términos técnicos. Intereses por atrasos, por financiamiento. Y cuando uno se pasa, sobregiro, cuando uno se pasa, si tenía un límite de 10,000 pesos y se pasa a 11, ya le cobran sobregiro y eso es un monto extra. O sea, todo eso es un peligro. Por lo tanto, yo lo que haría es rápidamente dejar de financiar las tarjetas de crédito. Si es con un préstamo personal que tengo que hacerlo, lo hago con un préstamo personal y con eso voy a reducir la cantidad de intereses que estoy pagando. El peligro de la tarjeta de crédito es que uno no sabe cuánto está pagando de interés muchas veces
y no se da cuenta que es un monto demasiado alto para la cantidad de dinero que estoy tomando. Y por eso yo siempre recomiendo mejor, si tienes ya el problema, cambiar esa deuda a una deuda más mesurable y no volver a caer en el problema de financiar tarjetas de crédito. Otro participante, Juan, dice, ¿cómo sabemos cuál es la mejor tarjeta para nosotros? Los bancos tienen tantas ofertas, pero ¿cuál es la correcta para uno? Mira, cuando yo voy a tomar una tarjeta, vamos a decir que yo vaya a tomar tarjetas de crédito, yo busco en qué yo gasto. ¿En qué yo gasto? Yo gasto en supermercados, yo viajo mucho, tengo eh, alquiler de automóvil, tengo facilidades de sala VIP en los aeropuertos, before boarding, muchas cosas de esas. También gasto en restaurantes y gasto también mucho en combustible, porque yo, como mi trabajo es viajar por muchos países, por muchos lugares, dando charlas, eso me lleva a que yo vea cuáles son los gastos que yo tengo con tarjetas de crédito. Entonces busco cuál tarjeta de crédito me puede dar ventajas en esos gastos. Y sobre todo, entender que hay cosas que no son gastos. Por ejemplo, si yo no tengo la tarjeta que me da acceso a los salones VIP, no entro, perfecto, no es un gasto, pero es una comodidad. Estoy dispuesto a pagar lo que cuesta esa tarjeta anualmente por esa comodidad, hago el cálculo y digo, bueno, si voy a entrar me costaría tanto, pero de la tarjeta me está pagando tanto. Entonces es ver cuáles son mis gastos, hay algo que me los cubra, que me dé una ventaja, perfecto. Entonces elijo la o las tarjetas que me den esas ventajas. Entonces, cuando voy al supermercado, pago con la que me da descuento en el supermercado. Cuando voy a pagar gasolina, pago con la que me da descuento en gasolina. Pero tengo que calcular de que el descuento que me está dando esa tarjeta es mayor que lo que yo pagaría, que lo que yo pago de anualidad y seguro por la tarjeta. ¿Quieres agregar algo, Rodali? Así es, como dices, es correcta para cada uno, porque para mí, Juan, yo, por ejemplo, uso mucho salón y yo tengo una tarjeta que los descuentos son en salones de belleza. Así que para cada uno, lo que cada uno realmente necesita. Y continuando, hago la pregunta de Carmen. Dice, si no podemos usar tarjetas de crédito, digamos que por el inconveniente financiero o que haya tenido algún problema, ¿cuál es el medio de pago más conveniente? Para mí, tarjeta de débito, porque de esa manera no tengo que andar con efectivo, no tengo que estar yendo a cajeros automáticos con tanta frecuencia, porque siempre tengo que tener algo de efectivo. Pero tarjeta de débito o tarjeta de crédito prepaga, donde la voy a utilizar como una tarjeta de débito, pero me va a aportar una imagen crediticia, porque para el sistema yo estoy pagando la tarjeta de crédito y me ayuda con mi imagen crediticia. Esa sería mi recomendación. Otro participante nos dice, tengo 4 tarjetas de créditos en Estados Unidos y una en República Dominicana. Quiero cancelar 2 tarjetas de crédito en Estados Unidos, pero tengo más de 30 años de actividad crediticia con ellas. Gracias a Dios, nunca me he endeudado. ¿Cuál es su consejo? No quiero tener tantas tarjetas de crédito. Bueno, si tienes 4 tarjetas y te quedas con dos, no va a pasar nada. Esos números quedan en el sistema por un tiempo y en ese tiempo vas a restablecerlos. Además, no te sale los números de hace 30 años, de hace 25 años, de hace 20 años, no te aportan en la imagen crediticia. Y como quiera, en el sistema sale que tú tienes productos crediticios desde hace esa época, aunque sea un crédito que hayas cancelado. Si tú tomaste un préstamo y lo pagaste, eso sigue en el sistema diciendo que tú en ese tiempo tuviste. No salen los numeritos, etcétera, pero sí salen. Y si has tenido una buena imagen crediticia, no tienes que preocuparte, porque eso no te va a bajar tu imagen crediticia, sino que se va a mantener bastante igual. Y pasamos a la última pregunta de este primer video, Diego, y la hace la señora Sobeida. Tengo una conciliación de deuda. ¿Qué tanto me afecta esto para yo avanzar financieramente? En este momento, con una consolidación de deuda, no tienes que pensar en que te afecta para avanzar financieramente, sino que estás avanzando a pasos agigantados. Porque hay gente que quiere crear patrimonio y tiene deudas, o quiere crear patrimonio y va al pasito creando patrimonio. Hay otros que solo tienen deudas y creen que tener deudas no le ayuda, pero vamos a ver las cosas.
Lo único importante es el resultado de patrimonio menos deudas, o sea, activos menos pasivos. Cuando yo tengo activos y tengo pasivos, los activos me alan hacia arriba y los pasivos hacia abajo. Si yo dejo de tener pasivos, lo que hago es aumentar mi resultado final, o sea, mi patrimonio real. O sea, yo tengo 10 de activos y 10 de pasivos, tengo 0. Si yo en vez de pensar en aumentar mi activo, comienzo a bajar mi pasivo, el pasivo me afecta más que aumentar activo. Por ejemplo, si yo pongo 2 en activos y dejo los pasivos en 10, mi resultado será 2. Pero si yo le reduzco 2 a los pasivos, mi resultado seguirá siendo 2, pero voy a bajar más rápidamente los pasivos que aumentar mis activos. Porque los pasivos, lo que hacen, mis deudas, lo que hacen es tragarse parte de lo que yo pago en ella. Mientras que cuando yo reduzco eso, lo que estoy es reduciendo la cantidad que se está tragando. Por lo tanto, en este momento que tienes esa consolidación, lo importante es salir lo más rápido posible de esa consolidación. Si tienes un poco de dinero y tienes todavía flexibilidad y liquidez, o sea, no te quedes sin liquidez porque puede ser que en algún momento tengas que pagar algo fuera de lo común y entonces te vas a tener que meter en otra deuda si no tienes liquidez. Mantén un poco de liquidez, un poco de ahorro, patrimonio o inversión líquida y reduce lo más rápido posible esa consolidación para que avances más rápido. Cuando tengas eso en cero, entonces sí lo pones todo el resto ya en activos y vas a comenzar a tener más patrimonio. Bueno, por aquí terminamos la primera parte de estas respuestas, porque fueron muchas las que se quedaron. Siempre tenemos muchas respuestas en el webinar, pero no nos da tiempo porque el tiempo es limitado. Por eso hacemos estos videos. Pasa ahora al segundo video donde hay todavía más respuestas a esas preguntas que se quedaron sin respuestas en el webinar de AFP Popular de mayo del 2025. Nos vemos allá.